tardes y bienvenidos a todos. Me voy a presentar yo en primer lugar. Mi nombre es Miguel y seguramente que los más allegados y no tan allegados dirán: ¿y este señor quién es? Bueno, pues un poco por contar mi trayectoria, yo básicamente era informático y después fui comercial, director de marketing, es decir, vendedor. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que soy el hermano de Carlos, el compañero de Susana, que eso es muy importante. Y lo segundo, fui un lector cero, que, bueno, un lector cero, para los que no lo sepan, son las personas que han empezado a leer el libro antes de que esté escrito, casi. Y a nivel profesional yo conocí a Susana a través de su libro y, bueno, me he hecho un fanático suyo. El libro me enamoró y por eso estoy allí, básicamente. Y yo creo que no hace falta nada más. Solamente presentar en primer lugar a Bernard Fay, que él sabe bastante más que yo de todo este tema, porque él es el socio fundador de Fay & Co. Y además es presidente global de UHI. Así que sin más, le doy la palabra. Muchas gracias por la presentación. Ya no soy presidente de UHI porque he dejado el consejo hace poco, pero he sido presidente global de UHI Internacional y sí, tenemos en UHI 330 oficinas en más de 100 países y más de 9.000 profesionales. Pero aquí nuestra firma, UHI Fay & Co, nació en la ciudad de Marbella en el año 83, pero yo hoy no he venido a hablar de mí ni de nuestra firma, he venido a hablar de Susana, ¿no? Susana la conocí hacía unos cuantos años, que Susana y yo me identifico mucho con ella porque es un poco bicultural y binacional, porque aunque es española y es de Jerez originalmente, ella se fue muy joven a Inglaterra, estudió en la Universidad de Sheffield Hallam, luego se hizo Chartered Accountant. Para los que no conocéis el ámbito anglosajón, Chartered Accountant es una profesión de muchísimo prestigio, son unos exámenes muy difíciles de sacar y ella lo sacó a la primera, y es una profesión que es un poco el profesional que firma los informes de auditoría en Inglaterra, pero es una profesión que es siempre considerada de muchísimo prestigio. De hecho, en Reino Unido son fedatarios públicos, ¿no? Luego decidió venirse a España y trabajó en nuestra firma hasta que se aburrió de hacer lo que hacía y quería ser emprendedora, porque es una persona muy emprendedora, y entonces montó su propia firma y creo que estuvo 6 años con su propia firma y empezó a competir con nosotros y después de 6 años le salieron ofertas en Reino Unido y le entraron ganas de volver a Inglaterra y de trabajar en puestos como alto ejecutivo, y entonces vino a vernos y nos vendió la firma. Nos vendió su firma y nos vendió a su hermana Natalia, que estaba en la firma. Entonces, y la verdad es que el talento que adquirimos cuando adquirimos Rose y Clavel, la firma se llamaba Rose y Clavel, sigue existiendo, y Rose por la rosa de Inglaterra y Clavel por una flor típica española, ¿no? Y cuando decidió que quería volver a España, también volvimos a hablar. Y entonces entró a trabajar en una empresa que hoy está aquí representada por su presidente, y como directora financiera. Ellos estaban buscando una persona de un determinado perfil. Susana reunía ese perfil y se pusieron de acuerdo y empezaron a trabajar. Y luego, como es ella, pues hace otro cambio en su vida y quiere una valentía especial, que es escribir un libro, ¿no? Tengo que admitir que no he terminado de leerlo, pero soy lector 0+3, o no sé cómo se llama, porque yo sí he empezado a leerlo en estos días, pero he estado viajando en Alemania y en Inglaterra y he tenido poco tiempo,
pero lo tengo casi leído y lo he leído sin que esté encuadernado todavía. Y es una recopilación de experiencias muy personales, muy honestas, pero sobre todo yo creo que cuando yo he leído libros de este tipo, este es muy diferente porque es una recopilación, es como un diario de experiencias profesionales y personales en el ámbito profesional, ¿no? Yo creo que va a ser de gran ayuda para el que lo lea, para mí lo está siendo, y creo que en esta vida no dejas nunca de aprender. Y yo creo que va a ser un libro que va a tener mucho éxito. Me alegro mucho que esté también en inglés, porque ambos compartimos ese bilingüismo, biculturalismo. Te paso la palabra a ti. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que pensaba que iba a estar nerviosa, y estoy un poquito nerviosa, pero me siento como en casa, porque tengo a muchos de vosotros con los que comparto historia, ¿no? De muy atrás, algunos que hace tiempo que no he visto y aquí habéis venido, y otras personas que conozco nuevas, ¿no? Así que un privilegio teneros a todos aquí. Para empezar, tengo una petición para vosotros. Piensa en algo que crees que no puedes conseguir. Por un momento, piensa, ¿qué es esa cosa que no puedes conseguir? ¿Lo tenéis? Yo pensaba que no era capaz de escribir un libro. Y miradme, aquí estoy con presentadores y todo. Y para contaros la historia de cómo he llegado hasta aquí, voy a utilizar el método del que habla Bernie, ¿no? Mi método, que utilizo en el libro, utilizo en muchos capítulos y en mi forma de mentorizar cuando trabajo con la gente. Algunos de ellos han trabajado conmigo, para explicar por qué escribir un libro o hacer otro tipo de proyecto que a veces parece de gran envergadura es más fácil de lo que parece. Así que vamos allá, ¿os parece? Este método que yo uso tiene 3 ingredientes básicos. El primero, un método, un patrón, que yo descubro a través de mis propias experiencias de vida. 2, historias, ejemplos. Y tercero, y esto es muy importante, contiene preguntas poderosas. ¿Por qué? Porque cada persona tiene la oportunidad de ver ese método, pensarlo, adaptarlo a su situación, ¿vale? Y en el 2020, en plena pandemia, el verano de 2020, yo me encontraba en un momento de transición. Muchos de vosotros habéis observado eso, ¿verdad, Jesús? Y en esa transición yo no sabía qué pasos iba a dar, no tenía ni idea. Este proceso, todas las experiencias desde el principio hasta ahora, ha dado lugar a descubrir un patrón. Un patrón que creo que puedo usar otra vez cuando quiera escribir un libro, o vosotros, o también para enfrentarme a cualquier otro gran reto. El primer paso, imposible de dar. Y no se trata de no tener miedo, ¿vale? Una gran diferencia. Se trata de aparcarlo y decir, y preguntarse, ¿y por qué no? Y yo empecé a decir, y sonreiréis, estoy escribiendo un libro, se lo dije a mi familia, se lo dije a la red, a mi red de laboral, pero en ningún momento dije, yo voy a terminar un libro. Yo dije, estoy escribiendo un libro. Y ese paso dio lugar al segundo. Y el segundo paso es simplemente exprésate. Porque cuando yo me enfrenté al libro, o nosotros nos enfrentamos a un proyecto, a veces estamos tan preocupados con el resultado final que no nos dejamos pensar, no nos permitimos explorar, o en mi caso, el que la creatividad salga. Entonces es muy importante olvidarnos de la forma, de lo que pensamos que queremos y simplemente explorar, preguntarte, ¿y a mí de verdad? ¿Qué me llama? ¿Qué me nace? ¿Qué quiero conseguir con este proyecto, ¿no? O con este sueño? Ya llevaban 2 pasos. El tercer paso
es déjalo estar o reposar como un buen arroz. Porque cuando dejamos que las cosas reposen, sin nosotros darnos cuenta, nuestra mente o la vida continúa trabajando, rellenando huecos, corrigiendo cosas. Y en mi caso, me fui dando cuenta, una de las cosas más difíciles fue crear la coherencia, la estructura que a día de hoy se manifiesta en esas páginas. Y cuando estaba escribiendo, que me tiré como 6 meses escribiendo, temas largos, temas cortos, terminé con un batiburrillo de cosas. En ese momento era incapaz de tener una estructura, pero lo dejé descansar. Ese fue el tercer paso. El cuarto paso fue organizar lo que tenemos, y en mi caso, pues me puse en principios de este año y me dije: venga, Susana, tienes que terminar este proyecto, si no te va a quedar esa asignatura pendiente en la vida y va a ser como esa espinita, ¿no? Y me puse y ordené y clasifiqué todos esos contenidos que un año antes parecían imposibles de organizar. Y fíjate, ahí estaba, mirándome en la cara. Nos queda un paso. Y el quinto paso es que pensamos que no somos capaces de escribir un libro, de empezar un negocio o de venderle un negocio a tu jefe antiguo al que encima te fuiste y te montaste con la competencia. Pensamos que no somos capaces, pero sí lo somos. En el caso del libro, lo más difícil no fue escribirlo, sino ese proceso de revisión, de corrección, de mejora que vino después. Yo quería que si iba a escribir un libro que le fuera útil a la gente. Hombre, ya que lo escribo, que sirva de algo. Pero eso no lo podía hacer yo sola. Y desde marzo de este año hasta hace muy poquito ha habido mucha gente que ha sido generosa con su tiempo y, lo que es más importante, con su crítica constructiva. Que yo hablo mucho del feedback. Y el feedback más duro y al mismo tiempo enriquecedor fue el de Carlos, mi pareja, que no vea en Sudáfrica, que yo no discuto, pero casi. Si nuestra relación sobrevivió ese proceso, yo creo que no tenemos nada que temer. Con toda esa ayuda, pues puedo hoy presentaros este libro que es lo mejor que puede ser. Y ese era mi objetivo. No hacer un libro que le gustara a todo el mundo, sino que fuera lo mejor que puede ser. Que no te deje indiferente y que te ayude a autoevaluarte, a tener esa autorreflexión que yo creo que es tan importante. 5 pasos para escribir un libro, para empezar un negocio, para dejar tu antiguo trabajo. 5 pasos. Las cosas salen por sí solas cuando empiezas a andar. No hay necesidad de tener la última respuesta, sino poco a poco todo se va hilando. Y ese método, como ya os dije antes, tiene esas tres partes, ¿no? Y no va de que yo te pueda dar a cualquier persona las respuestas. Yo no puedo darte, Miguel, las respuestas, porque eso solo lo puedes hacer tú. Y solo tú, pero con mis patrones que te presento, con los ejemplos que uso para ilustrarlo y con las preguntas que propongo, tú sí puedes aprender, y cualquiera, a encontrar nuestras propias preguntas, ¿no? Que nos lleven a ese resultado. Aquellos que habéis trabajado conmigo, que sois bastante interesadas y os doy las gracias por venir, sabéis que me encantan las metáforas. ¿Sabéis que me encantan las metáforas? Y una metáfora para explicar cómo funciona el libro, imaginad que es un libro de recetas. Me gustan los espaguetis a la boloñesa. El libro de recetas te va a decir qué ingredientes necesitas y te va a dar instrucciones de cómo elaborar el plato, pero luego cada cocinero va a usar su conocimiento previo y su sentido común para decir
Oye, yo soy celíaco, pues uso pastas sin gluten. O yo soy vegetariano y uso soja en lugar de carne. ¿Por qué? Porque así haces el plato que es correcto para ti en ese momento. Así que no mucho más por mi parte. Pensar que aquello que pensasteis al principio de esta charla, que os dije, pensad en esa cosa que creéis que no sois capaces de conseguir. ¿Os acordáis? Mi propuesta para vosotros es que la primera pregunta que os hagáis en vuestro camino de desarrollo profesional es ¿y por qué no? Yo lo que quería es dar paso a vosotros para que le hagáis preguntas a Susana sobre el libro, sobre su trabajo, cualquier inquietud que tengáis. Pero antes de hacer la pregunta a vosotros, permitidme que le haga las preguntas que todo el mundo le hace en todas las entrevistas, y siempre son las mismas. Entonces, y a Berni también le voy a preguntar. Y a Berni también. Y a Miguel. ¿Por qué este título? Porque me lo dijiste tú. Y a ti no te gustaba. Bueno, a ti te gustó el primer día. Después dijiste que esto es muy comercial, hay muchos vídeos de YouTube que lo dicen, y yo te dije, da igual, Susana, ¿a ti te gustó el primer día? No te des más vueltas. A mí me gustó el primer día, pero la verdad, lo interesante es que cuando ya empecé a pensarlo, me di cuenta de que verdaderamente el libro contiene todas esas cosas que ojalá me hubieran contado al principio de mi carrera profesional, ¿no? Porque yo creo que todos necesitamos ganar nuestras propias experiencias, no se trata de ahorrarle a nadie ganas, también está bien tenerlas, sino de que a lo mejor disfruten un poquito por el camino, ¿no? Entonces, y además, aquellos personas más maduras, los que se han terminado el libro, Berni, ¿no? Que han terminado el libro, me han dicho, es que no se puede llamar de otra manera. ¿Para quién es este libro? Vale, pues efectivamente, Miguel, yo creo que muchos de nosotros, y el gran reto, ¿no?, en nuestra vida personal y profesional y en nuestro desarrollo, es el entender dónde están nuestras oportunidades. Porque cuando estamos ciegos a aquellas cosas que nos retan, donde no le sacamos el partido, donde a lo mejor somos un poquillo cabezotas o si no nos damos cuenta, pues no podemos avanzar. Y por eso el primer paso en mi proceso de mentoría, siempre cuando empiezo a trabajar con una persona nueva, el principio es hacer una autoevaluación acerca de muchos temas. No me da tiempo a contaros toda la historia, os vais a tener que leer el libro, porque si no, no tiene sentido. Pero en resumen, yo creo que tenemos que hacer un desarrollo profesional y personal en redondo, en 360, es decir, mirar cosas del trabajo, que está muy bien, y mirar cosas internas de nosotros, ¿no? Entonces, esa autoevaluación nos ayuda a identificar cosas que a lo mejor nosotros no consideramos como necesarias o un problema, pero en el momento que rascas un poquito, te empiezas a dar cuenta de que, oye, a lo mejor si yo empiezo a prestar atención a este comportamiento o a estas situaciones, puedo darme cuenta de cosas. Y cuando nos damos cuenta de cosas, además recuerdo un compañero mío de Cash Converters, que no está aquí hoy, porque es de Madrid, pero le hubiera gustado estar, me dijo, Susana, es que tú siempre dices que te disculpas demasiado. Y yo lo miré y digo, ostras, es verdad. Entonces, para mí, el desarrollo personal y profesional es tan sencillo como eso. Este libro, yo no soy una experta en ninguno de estos temas, pero sí soy bastante hábil y eso me dicen mis mentees, ¿no?, a las personas que mentorizo y los lectores, que les resulta muy fácil indagar, rascar para encontrar esas cosas que ellos no habían notado, y cuando notas, eres libre de elegir. Eres libre de comportarte de manera diferente, eres libre de callarte, eres libre de hablar, te empoderas, ¿no? Tenía una pregunta, no me he leído el libro evidentemente, pero escuchando, ¿puede ser que también tenga el libro un componente de crónica de toma de decisiones vitales en relación con la empresa? Y digo crónica porque esto es súper importante, porque sí que es verdad que hay libros que te explican cómo introducirte, cómo mantenerte, pero es muy complicado encontrar libros que te digan cómo deshacerte de una decisión en un momento dado. Y eso es interesante porque me parece como crónica social de la que nos hablamos. Yo no te puedo decir cómo, cuándo, por qué.
Porque mis experiencias, y yo creo que eso es un tema con los libros que comentábamos antes, ¿no? Muchos de estos libros que están dedicados al entorno laboral son como muy fríos, te presentan una situación muy teórica, pero ¿y luego qué? ¿No? Entonces yo no te puedo decir que este libro te va a decir cómo y por qué, y probablemente cuando lo leas, a lo mejor no debería decir esto, vais a terminar con miles de preguntas. Es decir, en lugar de contestarte cosas, lo que el libro va a hacer es que te hagas preguntas. Pero es ese proceso de hacerte las preguntas que te ayudan a ti a encontrar el cómo y el cuándo y el por qué que valen para ti. Así que siento no haber respondido a tu pregunta, pero bueno. De nada, gracias a ti por hacerlo. Mi pregunta es, este libro, por lo que has contado, te puede ayudar no solo a tomar decisiones en el ámbito laboral, sino también decisiones personales, ¿no? Que también incluso pueden estar vinculadas tanto personal como laboral y laboral personal. Pues sí, de hecho aquí... O sea, que pueden desencadenar si esto fuera una crisis, ¿no? Si esto fuera una caja de cigarrillos, hierrería, uno de esos pegatinas que dice cuidado que las sustancias cancerígenas producen cáncer, pues igual. Yo aquí diría cuidado que puedes abrir el melón, ¿vale? Y los melones a veces tienen tarea. Pero bueno, yo y muchos de vosotros que me conocéis ya de un tiempo sabéis que he abierto un gran número de melones en mi vida y aquí estoy, entera, y he ganado mucho del proceso. Así que os animo a que si el libro os abre el melón, pues nada, no entréis en pánico, avanzad en vuestro camino y el sol siempre sale al final. Gracias, Ana. A mí se me da el caso, y entonces te pido consejo sobre la marcha, de que se me ocurren muchas ideas que yo considero que son brillantes y luego no llego a la práctica. En todos los ámbitos de mi vida, en el despacho, en el familiar, en todo, ¿no? Digo, ¿qué casa? Nunca lo hago. Y el día a día me come, entonces, ¿qué consejo? O si voy a encontrar aquí alguna que otra sugerencia a esa situación. Os recuerdo que yo no tengo la respuesta, que las tenéis vosotros, pero bueno, voy a intentar hacer lo mejor que puedo, ¿vale? Si intento tirar de alguno de mis métodos, o por ejemplo el mismo que he compartido con vosotros, ¿no? Yo empezaría pensando, deja que las ideas salgan. Y a lo mejor, mira, yo en mi sala de trabajo en casa, hay la puerta del ropero está llena de pegatinas post-it notes. Cuando tengo ideas las pongo ahí. Y a lo mejor se quedan ahí colgadas un año y al final las ignoro. Pero cuando tengas todas tus ideas por ahí, desperdigadas, habrá un día que te apetezca sentarte y tomarte un café y decir, oye, mire, todas estas ideas, verdaderamente, ¿cuál se quiere quedar ahí? Y empezaría por ahí. Cuando una idea te vuelve a venir y a venir y a venir, es por algo. Y de hecho es muy gracioso porque cuando yo ahora pienso, antes de que ni se me ocurriera escribir un libro, pienso a lo largo de los años en mi estilo personal en el trabajo, eso era una verdad a voces. Porque yo me he pasado un montón de tiempo escribiendo cosas chulas que sea para el equipo o intentando, o me metía en LinkedIn y decía, me encantaría hablar de este tema. Pero no, ¿quién va a querer escucharme? Era mi creencia en ese momento, ¿no? ¿A quién le va a importar lo que yo tenga que decir? Entonces yo te diría que escuches si te vienen ciertas ideas una vez y otra vez y otra vez, hazles caso. Y habrá otras pues, que se pierdan por el camino y no pasa nada. Yo creo que el libro, como cualquier libro, no pretende dar respuesta a todo, ¿no? El libro lo que ayuda es a la reflexión. Y yo creo que a mí lo que más me ha gustado de todo lo que he leído hasta ahora es que es una recopilación muy honesta de experiencias propias. Entonces, cuando yo lo leía, primero, conozco a Susana, por lo tanto, me imaginaba perfectamente cómo estaría ella en esa circunstancia que estaba explicando con su jefe o con su compañero de trabajo, ¿no? Pero yo creo que en la propia lectura del libro te ayuda a pensar y yo creo, fíjate que antes cuando hemos estado hablábamos de si el libro sería muy bueno para gente joven que está empezando su carrera porque bueno, ojalá nos lo hubieran contado, ¿no? Y un poco creo lo que has dicho, Adolfo,
es un poco, muchas veces necesitamos tiempo. Yo el otro día estuve con un empresario muy conocido, está muy de moda ahora porque es el suegro del nuevo primer ministro británico, y él decía que se levantaba a las 5 de la mañana porque la primera hora la dedicaba a pensar. Y a pensar en cómo iba a organizar el día, ¿no? Y una de las cosas que nos pasa es falta de tiempo. Yo te preguntaría, Susana, al escribir el libro, ¿le has tenido que dedicar muchísimo tiempo a pensar qué escribir? ¿O has escrito y luego has ido recopilando? ¿Cómo ha sido el proceso de escribir el libro? Porque ahora vemos el libro y parece, cualquiera se piensa que te has sentado todas las tardes durante X tiempo y has sacado el libro. Esto es un montón de trabajo, un montón de reflexión, te habrá traído incluso recuerdos de situaciones buenas y de otras no tan buenas. Un poco cómo ha sido ese proceso. Un batiburrillo, como os dije antes, y para mí, yo soy, y creo que muchos de nosotros, ¿no? He sido incapaz de sentarme todas las tardes 3 horas a escribir y empezar al principio y terminar al final. Yo creo que eso no es realista en la vida, no funciona así. Pero lo que sí he sabido, y creo que otras personas pueden hacer, es aprovechar los recursos que tenía. ¿Y cómo he hecho eso? De 1000 maneras. Yo iba en el coche y de pronto se me ocurría un tema y me grababa una nota de voz que luego utilizaba. Me mandaba un WhatsApp. A mí me gusta escribir, Carlos lo sabe, ¿verdad? Por la mañana a primera hora, se me levanto, me lavo mis dientes y me siento en la cama con un diario. Y mis mejores ideas salen por la mañana. Y hago bocetos y ideas. Y luego ya, cuando es el momento apropiado, las desarrollo, las maduro. Entonces yo creo que para mí no es una cuestión de todas las tardes, sino de pillar las oportunidades y decir, ¡ay, que no te escapes! Y ponerlas en un sitio. Imagínate que estamos, yo qué sé, cazando gallinas por ahí que se te han salido del corral. Un poco es ver, cortar las metáforas. ¿No tienes la sensación de que ahora mismo te hubiera gustado añadir algo? Para mí, de verdad, no os imagináis que yo no tenía ni idea del trabajo que iba a hacer, no solo escribir un libro, sino mejorarlo, como os hemos contado, y en los 2 idiomas. Y todas las personas, que eso se me olvidó mencionarlo antes, pues, oye, eres una crack. Lo importante que se me olvidó deciros antes es que yo era financiera y como buena financiera me gustan los números. Y un número muy importante en este proyecto ha sido el 22. El 22. Y a lo mejor vosotros decís, 2022. No 2022. 22 personas han sido responsables de llegar a este punto, a que este libro sea lo que es. Así que gracias a esas 22 personas, que son muchas, y a vosotros. Y por favor, comeros los pastelitos, que Carlos si no luego le va a dar un yuyu porque es incapaz de no comérselo. Así que eso es todo, gracias.